Abramos nuestras Biblias en el Salmo 40, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Esta mañana vamos a hablar de los hechos redentores de Dios. Lo que nuestra hermana Lili decía es cierto. Dios hace muchos milagros cotidianamente, pero nosotros ni siquiera se los agradecemos a Dios. Y el propósito es que nosotros aprendamos a darle gracias a Dios en todo momento. Dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te rogamos que tú adereces el mensaje y que sea de bendición y de crecimiento espiritual para cada uno de tus hijos y de tus hijas, y que salgan de aquí satisfechos, Señor. Sacia el hambre y la sed de justicia que tenemos en ti. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Este salmo es llamado el Salmo Cristiano, porque mira hacia el futuro. Es un salmo que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, cómo Cristo tuvo que llegar a padecer y a sufrir de una manera denodada e increíble. Y él aquí habla precisamente cómo, estando en la misma cruz del Calvario, el Señor le escuchó y el Señor extendió su mano hacia él y descendió a él. Porque si ustedes le pusieron atención al texto que leímos, muchos de nosotros hemos pasado por eso, o estamos pasando por ello, o vamos a pasar. Y lo que la palabra nos quiere enseñar es que debemos aprender a confiar en un Dios que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Él siempre quiere estar con nosotros. Este salmo fue escrito lastimosamente por la traición del propio hijo de David. Imagínense, su propio hijo se encargó de hablar con todo el pueblo continuamente. Todos los que iban a buscar al rey, él en la puerta los atendía primero y les decía que lástima que él no era el rey, porque si él fuera el rey les resolvería todos sus problemas. Y lo que estaba tratando de hacer era anular la figura de su papá y destituirlo de donde estaba, y lo logró. Tomó a la mayor parte del ejército con él, a los políticos y a toda la gente de poder, y su papá tuvo que huir como un ladrón, como un asesino descalzo de Jerusalén. Y las esposas que había dejado David, él las violó públicamente. O sea, quería mostrarle al pueblo con ese acto tan brutal que él se había enemistado verdaderamente con su papá. Ustedes conocen la historia, que este hombre falleció, este hombre murió por su crimen. Pagó anticipadamente su culpa y David fue restaurado al trono. Después de ser restaurado al trono, él escribe este salmo. Es un salmo maravilloso que durante más de 30 años que yo he servido al Señor ministrando a las personas con depresión, lo primero que atendemos es el Salmo 40. Porque cuando usted está en depresión es como que estuviera en un hoyo profundo y cenagoso. Y Él es el que nos ayuda a que nosotros podamos subsistir y poder seguir adelante cada uno de nuestros días. Por lo tanto, el contexto histórico de este salmo es bastante importante para valorar la riqueza de su contenido y lo que significó para su autor. Lo que más sobresale o resalta en los primeros versículos son las intervenciones de nuestro Dios cada día. Hoy ustedes están aquí. ¿Por qué están aquí? Porque Dios nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos dio la bendición de poder estar aquí. Pero jamás nos cruzó por la mente que esta mañana pudimos haber fallecido, pudimos haber muerto, pudimos haber tenido un accidente o una gravedad. Pero de todo eso nos libró Dios. Alabado sea su nombre, porque nosotros nos acostumbramos a vivir por nuestro propio criterio o fuerza y no nos damos cuenta que de Dios viene toda dádiva y todo don perfecto, porque así dice la palabra. Entonces, si usted va conmigo al texto, en el Salmo 40, dice en el versículo 1, se inclinó a mí
Por la primera parte del texto uno se da cuenta que David se había encontrado en una situación sumamente difícil. La crisis había sido larga y había sido prolongada también. ¿Sabe que los hebraístas dicen que esta palabra que se usa aquí, pozo, es una analogía de la palabra olla? Porque el propósito que tiene es que usted entienda, y yo también, que cuando uno esté en un pozo de esa naturaleza, no hay forma de salir a la superficie. Estamos en un lugar donde no hay acceso para poder subir y salir de ahí. Yo le quiero contar que en una oportunidad, en una granja que teníamos con mi papá, tuvimos un problema en un pozo que tenía 34 varas de profundidad. Y mi papá, por su edad, perdió una llave que era muy especial y muy cara, que él cuidaba mucho, y no estaba el empleado que nos hacía las veces de Batman ahí. Y me dijo: ay, haceme favor, yo te bajo con la garrucha, me dijo, y no te voy a soltar, y me sacas la llave. Y bueno, le dije yo, es que créanme, hermanos, que así como subir en alto es feo. Cuando yo bajé, y fíjense que lo peor es que me había dicho: nunca cuando baje al pozo, me dijo el empleado, se vaya a parar, porque a veces, me dijo, solo es una costrita la que hay abajo y uno se hunde, y el río del agua, me dijo, se lo lleva uno y se muere ahogado. Yo cuando venía para abajo decía: ay, que no me pare, que no me pare. Y logré, como pude, con el pie agarrar la llave y la saqué. Pero cuando estaba abajo y vi hacia arriba, el hoyo era tan pequeño y yo sentía que la tierra se me iba a venir encima, y me empezó a entrar claustrofobia. Yo sentía que no iba a poder salir del pozo. Vieran qué horrible. Y lo peor es que cuando le hablé a mi papá, papá, le gritaba yo, papá. Y me comencé a poner peor. Entonces comencé a recordarme de que hay un Dios. Y el Señor, lo único que te pido es que me des calma, que me des paz, y que se me quite el frío, porque me entró un frío horrible. Creo que era del miedo, no que tanto frío estaba el agua. Pero fíjense que al fin asomó mi papá su cabecita y me dijo: ay, perdona, amigo, es que tuve que ir al baño. Ay, Dios mío, le digo. Me hubiera avisado, papá. Y el pobre, como pudo, me sacó. Yo me fui agarrando de unos hoyos que hacen como estribos los poceros, y ahí, como pude, logré salir. Pero fíjense que cuando yo leí este salmo me acordé de eso. Porque cuando uno está en un hoyo así, uno no logra salir por sí mismo. Pero ¿cómo es Dios de bueno? Que Él, si ustedes notan, dice que se inclinó a Él. Cuando ustedes están pasando una crisis y ustedes se sienten solos y creen que no hay nadie que los pueda ayudar, ahí se inclina Dios hacia nosotros y nos pone atención y sabe qué es lo que nosotros estamos anhelando. Dice que la traducción, una de las traducciones donde dice él, pacientemente esperé, dice esperando esperé, porque las fuerzas se le habían agotado. Dice que su mismo hijo se había rebelado contra él de la manera que hablábamos, y lo mismo gran parte de su ejército, y que su último recurso era Dios. ¿No le parece eso algo familiar? Tratamos de arreglar nuestra situación por todos nuestros medios al alcance, y por último vamos con Dios. Yo le sugiero, con todo respeto y amor, cuando esté en cualquier tipo de situación, primero busca a Dios. Él va a resolver la situación. Porque el mismo David nos escribió algo bien bonito. Si usted va al Salmo 27 conmigo, mire cómo dice el versículo 10. Salmo 27, 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Mire qué palabras más consoladoras para cualquier persona. Porque dice, las palabras "y se inclinó hacia mí" son muy sugestivas. Nos sugieren que Dios descendió hasta la misma profundidad del pozo donde estaba David. Y antes de alzarlo a donde él quería que el salmista estuviese, Dios bajó a encontrarse con él. Por favor, cuando usted esté más desesperado y más decepcionado de las personas y de la vida, recuérdese que Dios está con usted. Dice en Hebreos 13, versos 5 y 6, porque no te dejaré ni te desampararé.
me mandaron un correo muy bonito que decía que los verdaderos amigos son cuando usted está en una gran crisis, porque cuando todo va bien nos sobran los amigos, ¿verdad? Había un dicho viejo que decía: en la cárcel y en la cama se conocen los amigos. Dios es nuestro amigo y nunca está lejos de nosotros, siempre está a nuestro alcance, porque Él desea que comprendamos su cercanía. Cuando yo asistía a una escuela dominical y tenía yo aproximadamente 6 años, el pastor, que era un norteamericano, contó una anécdota. Dijo que un papá que él conocía llamó a su hijo al orden porque el muchacho había cometido una falta y le dijo: tu castigo va a ser que te vas a ir sin cenar. Ah, papá, le dijo: yo tengo hambre. Te vas a ir sin cenar, le dijo. Vas a ir al ático con 2 frazadas, en una te vas a acostar y con la otra te vas a tapar y te llevas la linterna. El muchacho, contra su voluntad, subió bien molesto, bien enojado, y se puso en el ático y ahí hizo su cama llorando y muy triste. Se asombró cuando al ratito entró su papá, puso una frazada a la par de la de él y se acostó con él y dijo: papá, ¿qué estás haciendo aquí? Yo vengo a sufrir contigo tu castigo. Pero ¿por qué, papá, si fui el que pequé? Es que así hizo Dios. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Tomó sobre Él nuestro castigo para que nosotros pudiéramos estar contentos y con gozo. Eso es lo que Dios hace continuamente, porque Dios siempre nos busca en el lugar en que nos encontramos. Por ejemplo, se recuerda que Cristo contó una anécdota del pastor que en el desierto, note, el desierto era un lugar donde el pastor cuidaba mucho a las ovejas, pero dice que el pastor dejó a las 99 en el aprisco y fue a buscar a la que se había perdido. Pero yo quiero que note lo que dice, son solo 2 versículos. Acompáñenme en su Biblia, si es tan bondadoso, a San Lucas 15, versículos 4 y 5. Mire cómo habla aquí Jesucristo. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió y hasta encontrarlas? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, como dice su Biblia, gozoso. Dice que va y la encuentra y no la deja caminar porque está cansada, y él la carga, pero la carga, como dice, gozoso. ¿Qué es lo que Dios está tratando de transmitirles a ustedes esta mañana y a mí? Que cada vez que lo necesitamos y Él viene para ayudarnos, lo hace con alegría. No somos una carga para Dios, hermanos. Él se siente honrado y gozoso de que usted lo busque y le clame en su necesidad, porque lo quiere bendecir, lo quiere ayudar. Se quiere revelar como el Padre que es para usted y para mí. Porque a Dios nos enseñaron a verlo muy de lejos. Mi mamá me decía: fíjate que yo al Padre Eterno le tengo miedo, me decía mi mamá desde niña. ¿Y por qué, mamá? Es que mi mamá me llevaba a misa, me dijo, aquí a San Sebastián, y había un gran cuadro del Padre Eterno, pero estaba tan enojado el Padre Eterno que nunca me quise acercar a Él. Gloria a Dios, mi mamá le abrió su corazón a Cristo y entendió que el que ha visto a Cristo ha visto al Padre, que es amor, que es dulzura, que es afable, que nos está esperando siempre con los brazos abiertos. Es que cuando llegamos a conocer a Dios, nuestra vida cambia, hermanos, porque ya no vivimos de nuestra creatividad mental, sino de la objetividad espiritual, a pesar de que la fe es algo tan inexplicable. Porque dice el Señor a través de la boca de Pablo que nosotros le llamamos a las cosas que no son como si fueran. Y la gente por eso dice que estamos loquitos, pero no es que estemos locos, es que tenemos la mente de Cristo. Alabado sea su nombre. Y dice en el versículo 1: y oyó mi clamor. Uno de los testimonios más notables en los Salmos es que Dios oye el clamor de los suyos en cualquier momento, en cualquier instancia. Si usted fuera conmigo al Salmo 6, versículos 8 y 9, dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Note,
porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Cuando usted hable con Dios, yo quiero que lleve en su corazón la certeza de que Él le pone atención, que lo está escuchando y que le quiere resolver su situación. Dios es un ser que nosotros no lo podemos comprender, porque lo único que podemos tener como analogía de Dios es nuestra propia circunstancia humana, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Pero Dios no tiene ninguna de las limitantes que usted y yo tenemos. Dios es todopoderoso. Dios lo sabe todo. Para Dios no existen barreras. Quiero decirle algo más. No existe un problema para la humanidad que sea más grande que Dios. Aun cuando usted tiene un dolor que usted siente que lo va a matar y que usted no lo va a soportar, Dios le envía el bálsamo y usted soporta el dolor, soporta la prueba, porque es Dios el que nos apuntala y nos sostiene siempre, no eventualmente, siempre. Déjeme decirle algo, a veces usted se olvida de Dios y anda por su propia cuenta. Déjeme explicarle que Dios va con usted a pesar de eso. A pesar de que no lo tomamos en cuenta, Él siempre va con nosotros. Por una sencilla razón, nos ama. Pero nos ama con un amor que no comprendemos. No es un amor humano. El Salmo 10, versículo 17, si usted lo lee conmigo, dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Como Dios siempre nos está escuchando. Fíjese que cuando vemos a alguien que falla, que peca, que se equivoca y que como que se estuviera alejando cada vez más de la fe y de Dios, uno que dice en su corazón, tal vez no lo dice, pero uno piensa eso: ojalá le den una prueba para que regrese con el Señor. Dios no se las lleva de buen cristiano. Dale duro, Señor, para que regrese bien coscorroneado. Pero ¿saben qué? Dios no obra así. ¿Qué hizo con el hijo pródigo? ¿Lo regañó? No. Corrió hacia él y lo abrazó y lo besó y no le tuvo asco, porque iba lleno de excrementos de cerdo. Hizo que lo bañaran, que lo vistieran, que lo calzaran y le puso anillo en su dedo, que es símbolo de poder. Porque, hermanos, les reitero, Dios no es humano. Nosotros somos así. Hoy en la mañana me contaba el hermano Raquel que desafortunadamente entraron a la casa de su primo aquí en la Nueva Concepción, en la costa, amarraron a toda su familia y a él lo estuvieron torturando frente a sus hijos y a su esposa desde las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana. Y a la 1 de la mañana le cortaron la garganta frente a ellos. Era como un hermano para nuestro hermano Raquel y él estaba llorando esta mañana de la pérdida de ese familiar. Y yo lo comprendí a él porque cuando me lo estaba contando me empezó a entrar una cólera, hermanos, una ira. Dije: ay, hermano Raquel, que Dios me perdone, quisiera tener a esos y colgarlos del pescuezo. Porque ¿saben qué, hermanos? No somos Dios. Pero en esto me acordé de que Dios da la llaga pero también la venda, y que de la justicia humana se podrá burlar esta gente, pero de Dios no. Y lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Entonces le pedí perdón a Dios y le dije a mi hermano Raquel: no pensemos en eso, porque él también me dijo: ay, a mí me dan ganas, no, quítese esas ganas, porque es nocivo para nuestra vida. Fíjense que nosotros a veces nos cae mal la gente, pero les voy a explicar algo. Somos nosotros el problema, no la gente. Debemos aprender a manejar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, para que nuestra óptica hacia las demás personas sea una óptica espiritual madura, que nos permita no tomar en nuestras manos el rencor, la cólera, la ira, la venganza. Porque el Señor dice claramente: no os venguéis, yo daré el pago, dice el Señor. Y Dios es fiel y es justo. ¿Cuántas veces pensamos nosotros que Dios no atiende nuestra oración?
hasta le decimos a otro, ay, oren porque a usted sí lo oye el Señor. Porque nos sentimos como José. ¿Se recuerda de José? Era el hijo más amado por su papá, pero era el hijo más recto que él tenía. Y sus hermanos, por ser tan amado por el papá, lo tomaron y lo vendieron. Y le dijeron al papá que lo había matado una fiera. Y este muchacho, cuando iba prisionero, después de haber sido el niño bien tratado, se iba preguntando en su corazón por qué Dios ya no lo amaba, por qué Dios lo había alejado, por qué Dios lo había abandonado a la deriva para que hicieran tanto daño a su vida. Pero él ignoraba que Dios nunca se apartó de él. Yo se lo quiero mostrar en el libro de Génesis. Si fuera usted conmigo, por favor, a Génesis 39 del 21 al 23. Génesis 39 del 21 al 23 dice la palabra: pero Jehová estaba con José. Note, por favor. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, ¿qué dice su Biblia? Jehová lo prosperaba. ¿Y dónde estaba José? Preso. ¿Y de dónde se lo llevó el Señor? De la cárcel. ¿A dónde lo llevó? A ser el rey de Egipto. Lo mismo que hacía en la cárcel donde se entrenó, fue a hacer con el faraón. Él se volvió el rey prácticamente. El faraón dijo, arriba de José el único que va a estar voy a ser yo. Y ahí todo lo que él haga es como que yo lo estuviera haciendo. Hasta ahí vino a descubrir José que Dios siempre estuvo con él. Cuando usted esté pasando una crisis horrible, una enfermedad, una situación espantosa, recuerde, Dios está con usted. Eso es lo importante de reconocer la bondad de Dios cada día de nuestra existencia. Nos sentimos a veces como Ana. Fíjese que Ana estaba casada y el esposo de Ana tenía otra mujer porque Ana era estéril y era una maldición en Israel no tener hijos. Y Penina la fastidiaba todo el tiempo. Incluso llegó a decirle a su marido, dame hijos o me muero. Pues chica, le dijo, ¿acaso soy yo Dios? Y entonces ella un día entendió que ella no se había acercado al lugar donde se debía acercar y llegó al templo y se postró en el templo hacia Dios y ella derramó su alma en ese lugar. No entró al templo, sino fuera del templo, en el atrio. Ahí se acostó en el suelo y derramó su alma ante Dios. ¿Y qué hizo Dios? Usó a Elí, que era el sumo sacerdote. Y vea conmigo lo que le dijo a Elí. Si va conmigo, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Y qué hizo él? ¿Te recuerda? Porque eso es bien importante. Si usted le va a prometer algo a Dios, cúmplalo. Si no, no se lo promete. Dios no condiciona nada de lo que nos da. Ella dijo que desde que el niño fuera destetado, ella lo iba a llevar al templo. Y mire qué gran hombre se convirtió Samuel. Era un niñito y andaba vestido de sacerdote, fíjese. Tenía su efod y tenía su gorro. Y amaba a Dios. Porque Dios respondió esa oración desconsolada de una madre que no podía ser aliviada. Porque no había humanamente cómo ella fuera fértil. Y Dios cambió su lamento en danza. Ahora, dice en el versículo 2 de nuestro texto de esta mañana, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. O sea, Dios no solamente se inclinó y lo escuchó, sino que también dice que lo sacó de la condición en que se encontraba. Mire, si usted, gloria a Dios, nunca ha tenido depresión, alabe a Cristo. Porque cuando usted está en depresión, el decaimiento que tiene, por eso los psicólogos no pueden hacer nada, en la depresión el decaimiento es espiritual.
no es psicológico. Por eso no hay nada que lo pueda curar. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a la vida del que está deprimido, esa persona sale de la depresión, porque es Dios quien la saca de ahí, de ese hoyo espantoso, de ese hoyo tenebroso. Dice que esta es la condición que ilustra a David con la figura del pozo, el pozo de la desesperación. Dice que también hay otras versiones que traducen eso como el pozo de la confusión. En una oportunidad me llamaron a mí y me pidieron que fuera a orar por la madre de una persona. Y me dijo, es un milagro que ella haya aceptado que usted llegara aquí en la 14 calle y 11 avenida. La señora había tenido propiedades y sus hermanos se las quitaron y se quedó en la calle de la noche a la mañana. Lo único que tenía era esa casa donde vivía y sus depósitos en el banco. Y entró en una depresión tal que se encerró en su cuarto y ella fumaba y bebía licor. Y no se levantó al final de la etapa de la cama, y en la cama se defecaba y en la cama se orinaba. No se lavaba los dientes, no se bañaba. Cuando yo entré a esa habitación, como que me hubieran dado con un guante en la cara. Era bien desagradable el lugar, fétido, pero no solo era la fetidez material, sino espiritual que había en ese lugar. Pero esa misma mañana ella aceptó a Cristo en su corazón. A la semana había vendido la cama, ya no estaba la cama ahí, tenía una cama nueva, todo se había arreglado, y además Dios hizo que le devolvieran parte de lo que le habían quitado. Porque el enemigo de nuestras almas llega a nuestro espíritu para decirnos que para nosotros no hay remedio, y lo primero que pensamos es en morirnos. Y la depresión tiene esa virtud, entre comillas, de que la salida más rápida que encuentra es la muerte. Pero Cristo vino, dice la palabra en San Juan 10:10, para darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra. Entonces, todos los pozos son oscuros, como le decía, y no nos podemos liberar de ese tipo de oscuridad, de ese tipo de lugar, porque como usted notó, dice de lodo cenagoso. ¿Ya se fijó? De lodo cenagoso. O sea que no solo el pozo era un sitio difícil de soportar, menos de escalar, sino que su piso era falso. Entre más intentaba salir, más se hundía, como una telaraña. Si usted nota en una telaraña, mientras el insecto más se mueve, más se pega a los hilos de la telaraña, y luego la araña la mata y se la come. Sigue diciendo el versículo 2, puso mis pies sobre peña, o sobre una roca. Mire qué contraste. Antes se encontraba hundido en el lodo, y ahora Dios lo puso con sus pies sobre la roca, sobre la peña. Porque Cristo es esa roca, fíjense. Fíjense que a nosotros nos cuesta entender que Cristo sea la roca, pero lo está diciendo en el sentido de que Él es firme, de que en Él no hay posibilidades de que nos puedan soltar. Incluso Él le dijo al Padre, Padre, todo lo que ha venido a mí, tú me has dado, no he permitido que ninguno se pierda. Porque cuando estamos en las manos de Cristo, Él lucha denodadamente porque nosotros no volvamos al mundo. Anhela que nosotros nos mantengamos en pureza con Él. Dice entonces que la figura de la peña como cimiento sugiere seguridad, y podemos ver, si usted está bondadoso, una parte muy conocida que está en San Mateo, en el capítulo 7, y le voy a leer rápidamente los versículos del 24 al 27. Dice la palabra, cualquiera pues que me oye estas palabras, está hablando Cristo, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos
y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Miren qué claro es Cristo cuando nos habla de que debemos salir de ese hoyo espantoso que es la depresión también. Porque con Dios prácticamente la vida experimenta un cambio formidable. ¿Cómo estábamos hace poco nosotros? Muertos. Usted me dirá, yo no he estado muerto. Sí, estábamos muertos. Si usted va a Efesios en el capítulo 2, a esa carta, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Será que ya no pecamos, ya no tenemos delitos? Sí, amén, tenemos. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Que ahora Cristo vive aquí. Ya no estamos muertos, sino estamos vivos. Por eso Él nos hace pasar entonces, al sacarnos de ese pozo de la desesperación, nos saca de muerte a vida, que es lo que nos cuesta entender. Nos saca de las tinieblas, de la ignorancia de las cosas de Dios, porque la mayor parte de personas que usted conoce, conocen su religión, cualquiera que ésta sea, participan en los ritos de su religión, abrazan su religión con locura, con desesperación, porque hay gente que es muy religiosa, pero no conocen a Dios, hermanos, y ninguna religión salva. ¿A usted lo salva quién? Cristo. Él es el que nos salva. Bendito sea su nombre. Por eso el Señor nos saca también de la tristeza del mundo al gozo espiritual. La gente desprecia el gozo espiritual porque no lo conoce. Mire, yo estuve en el mundo y es alegre. Uno parrandea, grita, ¡ua! Y baila y no llega a dormir a la casa y feliz. Pero ¿sabe qué? Cuando eso pasa, entra algo que la gente le llama goma moral. Y créame que es algo horrible eso. Porque es una acusación que lo está aplastando a uno como que pesara toneladas. En cambio, cuando usted entre en el gozo del Señor, no pasa eso. Mi esposa estaba acostumbrada a que yo llegara el sábado en la madrugada, si llegaba de madrugada. Si no, llegaba a mediodía y a pedir caldito de huevos con apazotín. Por eso no se extrañó cuando yo dejé de llegar el viernes en la noche a dormir. Y aparecí en la mañana, pero me dijo, ¿a dónde te estás yendo? ¿Por qué? Es que no venís igual. ¿Verdad que no? Le dije, no. ¿A dónde estás yendo? Y yo no le quería decir, porque era muy religiosa. Y le tuve que decir, estoy juntando con Jesús. Ya voy a creer yo eso de ti, ¿no? Que toda la noche te hayas pasado. No seas mentiroso. Y habíamos estado en vigilia toda la noche allá en Chimaltenango, en un lugar que le decían el bosque. Comprábamos leña y ahí nos estábamos orando toda. Mire, hermano, le juro que la primera noche yo me quería regresar, fíjese, porque el pastor no paraba de hablar y yo estaba como que me moría de la desesperación, pero que estaba dentro de mí. Yo no quería estar ahí. Decía, esto qué aburrido, qué burro, ¿por qué me vine a meter aquí? Ahorita estaría yo feliz con los muchachos. Y era como me arrepentía cuando estaba ahí. Pero ¿sabe qué? Ya la tercera vez comencé a sentir un gozo que nunca en mi vida había sentido. Comencé a sentir una paz que nunca había experimentado. Comencé a encontrarme con un Dios que nunca había conocido. Y entonces comprendí que mi vida era un círculo vicioso, vacío y sin sentido. Y que Dios me abrió un horizonte diferente. Me hizo conocer otro tipo de vida. Comencé a sentir un gozo en mi corazón que nunca había experimentado. ¿Y sabe qué? Yo le decía eso a toda la gente y le comencé a caer mal a la gente. ¿Sabe cómo me decía mi jefe en la empresa donde yo trabajaba? Traidor. Ahí viene el traidor, pues, el que nos traicionó en nuestra fe. Y después de lo traidor me decían a mí. Bueno, no me decían otra cosa. Pero lo que le quiero decir es que cuando Dios logra entrar en lo duro de su corazón, lo ablanda. Y usted comienza a sentir un deseo diferente en su vida. Y usted comienza a anhelar la presencia de Dios. Fíjese que cuando Lili me pidió que fuera a orar por su mamadita, yo había ido ahí pocas veces y no me recordaba el camino. Y le dije, Señor, cuando ya iba en camino, bajo los chorros de agua, le dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Y no tengo ni la dirección.
y el teléfono de Lili no está muy buenito, no me contesta. Le dije, Señor, guíame. Y cualquiera diría que estoy loquito, pero ¿saben qué? Él me dijo dónde cruzar hasta que llegué a la casa. Es que Dios es así. Para muchos es un Dios impersonal que está tan lejos, que es inalcanzable, y menos molestarlo con una trivialidad, como una dirección. Pero no, hermanos, Dios es parte de mi respirar, de mi vida. Yo no puedo vivir sin Dios. Jesucristo es mi razón de vivir. Él es lo que hace que mi cuerpo funcione. Él es el que hace que yo esté aquí parado. Él es el que hace que tenga ilusión de buscar su palabra, de llenarme de Él, de compartirlo a Él y de vivir la vida verdaderamente. Porque antes desperdicié mi vida, hermanos. Yo eché mi vida al drenaje. Años de años los eché al drenaje. Pero hoy estoy acumulando mi riqueza en el cielo. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Él nos saca entonces de la opresión a la libertad. Usted cree que es libre, pero no es libre. Porque nos hacemos esclavos del pecado. Nos sacó del lodo a la peña, a la roca firme. Y luego sigue diciendo el versículo 2, y enderezó mis pasos. La dirección de esto es decir, como quien dice, hizo mis pasos firmes. Porque a veces no caminamos en la vida con la certeza de que estamos en lo recto. Pero Dios es el que hace que caminemos de verdad por donde tenemos que caminar. Y eso nos lleva a un buen puerto. Siempre el derrotero de Dios lo va a llevar a usted a la bendición y a la prosperidad integral. No de dinero, sino de una riqueza espiritual que ahorita usted no tiene, pero que la va a tener. Por lo tanto, ese caminar es firme y derecho con Dios. Sigue diciendo el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Es de observar que en las Escrituras, aquellos que experimentaron el gran favor de Dios, siempre lo alabaron, siempre lo bendijeron. Le voy a poner un ejemplo, y no es cuestión de quererlo hacer sentir mal, pero yo le aseguro que usted esta mañana no brincó y gritó de alegría, decir, gracias Señor, estoy vivo. Porque la realidad es que damos por sentado que esas cosas son así, como una rutina. Pero cada día es un milagro, hermano. Porque ayer ya pasó y mañana no existe. Hoy es el día que nos da Dios para que lo aprendamos a vivir. Y debemos alabarlo y glorificarlo por las cosas más insignificantes y por las más complejas y más difíciles. Cuando los israelitas milagrosamente fueron sacados del encierro entre el mar y el faraón, ¿sabe qué pasó? Ellos con sus ojos vieron cómo el mar se abrió y ellos pasaron en seco. Pero también sobre lo seco venía el faraón. Pero en cuanto ellos salieron del agua y llegaron a una parte alta, Dios cerró el mar. ¿Y sabe qué hicieron? En ese instante tomaron panderos y empezaron a cantar y a bailar. Porque Dios había echado al caballo y al jinete en el mar. Y hay gente que se burla de eso y dice que eso no existe y que fue un invento y dicen que se ahogaron en un charco, más milagro todavía. Pero ¿sabe qué es lo que acaba de suceder? Hace poco hicieron una investigación en el mar y se encontraron con que abajo están las ruedas de oro de los carros del faraón. Ya no están los caballos, por supuesto, ni los huesos del faraón, pero hermanos, los metales y los carros sí están ahí. Porque ¿saben qué? Dios es veraz. Usted sabe que Turquía es un país musulmán, que Rusia fue un país ateo. Por lo tanto, nunca dieron acceso en el monte Ararat, que está compartido por varios países, para que accediera el pueblo cristiano a ese lugar a buscar el arca de Noé. Pero ¿sabe qué pasó? Le dieron permiso a unos chinitos, a los japoneses. Y los japoneses encontraron el arca de Noé y le tomaron fotografías. Créanme que cada parte del arca de Noé es tan inmensa que, con todo respeto, usted no tiene idea del tamaño que tiene cada bodega. Y tiene 3 niveles. Es algo gigantesco. ¿Cómo lo pudo hacer este hombre? Solo con la ayuda de Dios.
Pero el arca, ahí está, hermano. Todo lo que Dios dice en su palabra es cierto. Y todo se ha cumplido y se va a cumplir también. ¿Se recuerda que hablamos de Ana? Miren lo que hizo Ana cuando Dios le devolvió ese milagro maravilloso. Vayan conmigo, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 10, dice así: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca empezar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz, ¿cuántos dice su Biblia? 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de los santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Qué hermoso, ¿verdad?, este texto que ella escribió. ¿Y por qué lo escribió? Porque Dios la hizo una mujer fértil. Pero la esencia de lo que estamos hablando es que no lo tomó con ligereza, sino que alabó a Dios de esta manera, dándole gratitud, alabanza y gloria, porque Él lo merece. También, si usted fuera conmigo a San Lucas 17, versículos del 15 al 16. Lucas 17, del 15 al 16 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, como dice su Biblia, glorificando a Dios, amén, a gran voz, sea gritando, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Y qué dice su Biblia? Era samaritano. Eran 10 leprosos, 9 judíos y un samaritano, un enemigo de los judíos. Y fue el único que regresó con alabanza a postrarse a los pies de Cristo y a darle gracias. Porque cuando tenemos necesidad y crisis, ahí entonces asumimos una actitud. Pero cuando ya no hay crisis y no hay problema, asumimos otra. Pero este varón permaneció en gratitud para con Dios. Yo le sugiero que sea muy pequeño, muy grande, lo que Dios haga por usted cada día, alábelo y agradézcaselo, como este varón. También, si usted se recuerda, había un hombre que era paralítico y lo ponían a la entrada del templo, ante la puerta La Hermosa. Y cuando venía Pedro o Juan, se recuerda, él les pidió limosna porque habían dicho: esos son ricos porque vienen contentos. Y le dijo Pedro: no tengo oro ni plata, le dijo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y lo alzó. Léanlo conmigo en su Biblia, por favor. Aquí estamos concluyendo nuestro mensaje. Hechos capítulo 3, versículo 8. Dice: y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Se da cuenta? Eso es algo maravilloso. Eso es algo que es precioso. Que nosotros le demos a Dios gracias. ¿No sería en realidad que muchas veces en nuestra vida no le hemos dado la gloria, la honra y la gratitud a Dios, hermanos? Yo creo que sí, fíjense. Porque somos fríos con Dios.
En nuestra arrogancia y nuestro orgullo creemos que todos nos lo merecemos o que no lo hemos ganado a pulso, pero no es así. De Dios viene todo el bien que podamos estar disfrutando actualmente, porque Dios nos quiere levantar y Dios nos quiere bendecir. Pero cuando lo haga, por favor, no se olvide de darle gracias y de glorificarlo. Cierre sus ojos, por favor. Como podemos ver aquí en el Salmo 40, es mucho más que poesía o literatura. Es el testimonio ferviente de uno que fue redimido de una situación sumamente difícil. Le damos nosotros a Dios el debido agradecimiento por los grandes favores con los cuales siempre nos prodiga. Señor, yo te pido en esta mañana que crees en nuestro interior un deseo por agradarte, todo el bien que nos haces, todo el bien que nos has hecho y que nos vas a hacer. Yo te pido, Señor, que abres a lo más profundo de nuestro corazón para que tengamos latente el tener gratitud por lo que tú nos das sin ningún costo. Todo lo que viene de ti es gratuito para nosotros. Lo menos que podemos hacer es agradecértelo. Por eso yo te pido que en esta mañana bendigas a cada hermano y a cada hermana, llenándolo, Señor, con ese don precioso de la gratitud para ti, para que aprendan a alabarte, a adorarte y a hablar contigo, para que tengan comunión contigo y se fomente una profunda amistad, para que lleguen a conocer tu amor y sepan que tú eres Dios. Y si alguien aquí nunca le ha abierto su corazón a Cristo, yo le invito para que desde su lugar le diga a Dios: Padre nuestro, yo te abro mi corazón para que nuestro Señor Jesucristo entre en mí como mi Salvador personal, como mi único Dios, para que yo encuentre el verdadero sentido de mi vida y pueda vivir cada día plenamente. Yo te recibo, Jesús, y te reconozco como el guía eterno de mi existencia. Te doy autoridad sobre mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Ven, Señor, y colma todo mi ser. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez, levante su mano. Yo quiero orar por usted, yo quiero bendecirlo en el nombre de Jesucristo. Amado Dios, yo te doy gracias porque cada persona en este lugar te tiene morando en su corazón. Yo te ruego, Dios de la gloria, que los bendigas cada día, que abras las ventanas de los cielos sobre ellos y derrames de tu soberanía, de tu luz, de tu conocimiento y revelación en sus vidas. Te lo ruego y te lo agradezco en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga poderosamente, Señor.